Nuevamente. Em, Igual, voy a buscar la manera de poner muchos ejemplos para tratar de transmitirle lo que corresponde a los diseños de investigación. La primera parte es tener claro que cuando hay una inquietud eh, de investigación, porque es algo que estamos observando, es algo que vemos y que queremos tratar de explicar cómo es que sucede. Es una conducta que observamos con los pacientes, que lo vemos de manera repetitiva, que sabemos que algo está ocurriendo y que queremos tratar de explicar. Y creo que todo esto va a partir, va a ser muchísimo más sencillo si empezamos con este cuestionamiento, con esta inquietud propia de cada uno de ustedes, pensando en algo que les inquiete, ¿no? Ejemplos. ¿Por qué las personas llegan a la consulta dental cuando el estadio de la caries dental o de la enfermedad periodontal ha progresado tanto? O sea, ¿por qué el paciente está llegando con dolor, y no llega por una cuestión de prevención? Eh, ¿Por qué las caries dentales se presentan más en los molares que en dientes anteriores? ¿Por qué los adultos mayores tienen pérdida de dientes y tenemos que estar colocando placas totales en ellos? ¿Por qué el programa de fluoruración de la sal de mesa no tiene un resultado esperado como una disminución significativa de caries dental? Eh, ¿Por qué el problema de obesidad en la población mexicana se puede asociar al problema de caries dental? Y bueno, o sea, siempre hay un número infinito de preguntas de investigación. Creo que cada pregunta le corresponde a cada uno de ustedes, en tratar de explicarla, tratar de tener como información suficiente para diseñar, para proponer un mecanismo. Parte de lo que hago, bueno, actualmente no, porque la escuela me consume muchísimo tiempo y me consume muchísimo tiempo como de estar resolviendo temillas, pero de las cosas que me ha tocado hacer ha sido colaborar como asesor en diferentes trabajos de investigación. No tengo que ser médico, no tengo que ser nutriólogo para tratar de abordar la problemática. Meramente es tratar de llevar ciertas situaciones a un abordaje metodológico, a un abordaje de diseño epidemiológico, a cuestiones estadísticas para tratar de explicar la relación entre las variables. Y eso implica que pues hay que conocer diferentes herramientas, diferentes recursos epidemiológicos, y uno de ellos es el tipo de estudios que se pueden hacer. Pero bueno, regresando al punto, depende de cada uno de nosotros, depende de la inquietud que tengamos al observar lo que está ocurriendo. Yo creo que la odontología tiene un campo muy amplio de preguntas de investigación que surgen todos los días y que cada uno de ustedes, espero, en algún momento dado se inquiete por tratar de explicar cómo es que ocurre, ¿no? Y lo mismo va a suceder como a nivel de especialidad, que se van a ir a una especialidad de endodoncia, de periodoncia, de cirugía, de odontopediatría, de patología. Siempre van a haber temas que les van a inquietar de manera muy particular. Creo que muchos de sus profesores de repente tienen ciertas inclinaciones hacia temas muy en particular, porque obviamente es una inquietud propia de la gente que hace intervenciones en salud, que da esta atención clínica, que tratamos de explicar cómo es que ocurre, y lo han visto en muchos casos, ¿no? Pero bueno. Cada uno de ustedes espero pueda elaborar alguna pregunta de investigación, que esta sesión les sirva
para entender cómo es que se diseña, cómo se plantea un diseño de investigación. Y hay muchísimos tipos de investigación, ¿no? Les puse ejemplos que, si los recuerdan, tienen que ver más con cuestiones cuantitativas, con cuestiones de medir, con cuestiones de saber cuánto y cómo existe, ¿no? Pero también hay otra metodología que corresponde a estudios cualitativos, ¿no? Que trata de explicar el significado de algunos fenómenos dentro de la atención dental que, que están ocurriendo y que es bien bonito cuando uno los trata de entender y que dicen, ah, ok, no pensé que se pudiera explicar de esta manera, ¿no? Igual un poco por experiencia, hace algunos años hicimos un trabajo cualitativo donde queríamos saber por qué la gente, o cuáles eran las razones, o de qué manera se explicaba que la gente llegara con condiciones bucales pues muy deterioradas, muy en momentos en donde no se podía hacer otra cosa más que quitar el diente, ¿no? Uno de los temas era la higiene bucal, o sea, ¿qué ocurre con la higiene bucal y cuál es el significado que puede tener para las personas la higiene bucal, ¿no? Obviamente hubieron respuestas que de verdad eran como para escucharlas, reflexionarlas y entender el significado. Había una pregunta en la guía de preguntas que se realiza que preguntábamos cómo cepillaban los dientes y qué utilizaban para la higiene bucal. Obviamente habían personas que respondían de una manera que era la respuesta que nosotros estábamos esperando como investigadores. Eso no es lo más correcto, a eso se le llama deseabilidad social. Ustedes lo han experimentado muchas veces cuando le preguntan al paciente, ¿se cepilla los dientes? Y sí, 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 3 veces al día. ¿Qué utiliza para cepillarse? Un cepillo de cerdas suaves, una pasta de dientes y prácticamente les recitan lo que ustedes quieren escuchar, pero saben perfectamente que lo que les está diciendo no es precisamente la verdad. Y entonces, cuando revisan boca, pues se dan cuenta que las encías están muy inflamadas, que hay una gran cantidad de caries dental, que hay una gran cantidad de placa bacteriana, que hay sarro dental o cálculo dental. Y en ese momento dicen, no, espérame tantito. Lo que tú me dijiste no corresponde con lo que estoy observando clínicamente. Y entonces, pues preguntábamos qué ocurría. Obviamente se busca que la persona sea lo más honesta posible. Se hacen ejercicios de encuadre. Hay un ejercicio o hay un término que se llama rapport, que implica que la persona se sienta en confianza, ¿no? No la vamos a juzgar, no la vamos a criticar, solo y simplemente queremos saber el significado que para ellos tiene la higiene bucal. Y entonces salió algo que a mí me llama mucho la atención, lo tengo presente siempre que decía, le preguntábamos, ¿por qué no se lava los dientes? Y lo dijo de una manera muy honesta, porque me sangran las encías. Y si me sangran las encías, significa que me estoy lastimando con el cepillado de dientes. Entonces, si me estoy lastimando y hay sangre, mejor me detengo y no lo hago, ¿no? Cuando ustedes saben que desde el punto de vista periodontal, yo necesito cepillar la encía, necesito descongestionar esa inflamación y obviamente producir intencionalmente cierto sangrado para que la encía empiece a desinflamarse, ¿no? Pero una cosa es lo que nosotros creemos desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista teórico, y otra cosa son los significados que pueden tener para las personas. Y entonces ese tipo de diseños corresponden a una metodología completamente cualitativa, tiene un reto completamente su interpretación, pero es bien bonito, es muy bonito cuando logramos entender lo que significa para la gente, para las personas, la salud, la higiene, el cuidado, por qué un hábito no se genera, dónde podemos intervenir de manera muy puntual para generar ciertas modificaciones en las conductas de las personas. No siempre es tan sencillo, cuesta
un poco de trabajo. Creo que tenemos que ser muy creativos para poder generar ciertos cambios en las conductas de las personas. Pero bueno, ese también es otra forma de hacer investigación y corresponde a un diseño de investigación. Pero bueno, parte de todo este ejercicio y como entrando como a estos 5 minutos de confesión, cuando yo llego a La Salle, desconocía muchas cosas y aclaro, yo no estaba buscando ser jefe de carrera, no me arrepiento en lo más mínimo, me gusta, pero cuando uno llega a un lugar desde el punto de vista más como investigador o como alguien que hace epidemiología es observar. Todo el tiempo uno está observando más de lo que creen y muchos de ustedes ya lo hacen de manera formativa por ser estudiantes de odontología y yo creo que cualquier personaje, cualquier profesión dentro del área de la salud, algo que hacen es siempre observar. Cuando uno ya trae ciertas herramientas, de evaluación, de desempeño, de una serie de cosas, lo primero que haces es observar. Tú tienes un problema que se llama medicina dental, de La Salle, donde lo primero que tienes que hacer es observar qué está pasando, ¿no? En estos momentos de sinceridad, para mí empezaban a tener, empezaba a identificar una bola de nieve que llevaba 5 años de estar creciendo, donde habían muchas áreas de oportunidad, entiéndase, problemas, donde había que hacer muchísimas intervenciones, donde había que negociar muchísimas otras cosas, no solamente académicas, sino también con los alumnos, con los docentes, con el área administrativa, dentro de la misma carrera de medicina dental, con las autoridades. Y que teníamos que empezar a darle forma, o yo tenía que darle forma para empezar a darle orden a algo que era un problema en ese momento, ¿no? Todo eso no creo que se haya resuelto, todavía nos falta un poquitito, pero por lo menos yo creo que ya tiene un poco más de forma. Todo eso requirió muchísimas estrategias, muchísimas herramientas, mucha metodología y mucho tener claro cuál era el problema o cuáles eran los problemas, hacia dónde teníamos que empezar a modificarlo, cómo podíamos intervenir, y hasta dónde, cuál era mi margen de acción para poder hacer intervenciones que generaran un cambio, ¿no? Entonces, entrar a La Salle, tomar esta coordinación de la licenciatura ha implicado un reto metodológico en muchos, muchos sentidos. Y uno de ellos es que se tiene que hacer mucha planeación, muchísima planeación. O sea, de repente me aviento de cabeza prácticamente cuando llega algún docente y me dice, es que siempre te busco, nunca estás, es que siempre vengo y siempre no has llegado, ¿no? Y yo no, perdón, o sea, algo que hago es que desde que llego me siento a trabajar y hasta que me voy dejo de trabajar, ¿no? O sea, como prácticamente digo, no manches. O sea, hay un montón de cosas por resolver como para que tú me digas que nunca estoy, ¿no? Estoy en el horario que me corresponde y muchas veces estoy fuera de La Salle, pero sigo trabajando. Pero es tener que resolver las situaciones, yo se los digo y creo que me han escuchado decírselos. Yo llegué a La Salle a resolver problemas, no llegué a generar más problemas. Obviamente, como efectos colaterales los he producido, ¿no? O sea, han habido problemas que se han generado por tomar decisiones, pero bueno. A lo que voy es que coordinar medicina dental y hacer investigación no dicen mucho. Yo tengo un problema, tengo que identificar cuáles son las causas del problema, tengo que hacer intervenciones muy puntuales para poder resolverlo y más allá de muchas cosas era tener que hacer mucha planeación. Hacia dónde quiero llevar la carrera, qué espero de ustedes como recursos humanos. Mi formación también es como docente, ¿no? Antes de haber trabajado para muchos otros lugares, he sido docente desde que egresé de la licenciatura.
Entonces, también me he entrenado como docente, conozco la didáctica, pedagógica, conozco estrategias, conozco mecanismos de evaluación, una serie de cosas, ¿no? Como que alguien me quiera venir a mí a chamaquear por ser docente, pues no. O sea, ante todo soy docente y soy docente de muchísimos años. Y entonces fue empezar a hacer una planeación que es hacia donde voy. Yo tengo un problema, yo tengo una pregunta de investigación, tengo que empezar a planear. Y esto se los da todo este diseño de investigación. Yo tengo que hacer una planeación. ¿Cómo voy a empezar a medir el problema? ¿Cómo voy a conocer la magnitud del problema? ¿Cuáles van a ser mis variables de salida, mis respuestas? Y en ese momento tengo que echar a andar mucho la creatividad. Este, Parte de las cosas anecdóticas es que yo estaba un poco retirado de redes sociales cuando hubo esta oportunidad de incorporar docentes. Fue ni modo, vuelve a abrir redes sociales, revisa quiénes están dentro de ciertas áreas, invítalos. Hubo un trabajo de cacería de talentos en la UNAM, en las tardes, de ir a buscar, ir a preguntar y ver. Yo ya traía ciertas referencias, y demás, ¿no? Pero fue empezar a hacer un ejercicio de planeación poco a poco, empezar a buscar ciertos perfiles que les empezaran a dar a ustedes herramientas que igual creo, y si estoy equivocado, por ahí pónganme una nota, era empezar a cambiar mucho en ustedes la visión de una docencia tradicional, porque ya hay docencias nuevas, ¿no? Por ahí uno de los alumnos referentes, además de Oscar, además de Marvin y el otro Marvin, de Majo, de cada uno de ustedes, fue Paco Padilla. Y cito a Paco Padilla porque él decía, yo quiero estar en una universidad donde tenga docentes que me enseñen, donde tenga docentes de los que yo pueda aprender. Y algo que todavía no lo tenemos muy claro es que me permitan a mí adquirir aprendizaje que garantice mi lugar dentro de una especialidad médica, ¿no? Y tengo perfectamente grabadas todas esas palabras. Igual a Oscar también lo tengo perfectamente grabado en mi memoria, que abría los ojos y decía, Doc, no nos digas esto. ¿Cómo es que estamos en una carrera que está sin forma, ¿no? Sí tenía forma, pero una forma rarita. Pero bueno, este, cuando viene todo eso, pues fue empezar a hacer una planeación, empezar a conocerlas. Empecé a establecer ciertas hipótesis, ¿sí? Una de mis hipótesis fue mi planta docente. La planta docente que estábamos teniendo en ese momento traía ciertos problemas, conceptuales y operativos que generaban un problema grave en la matrícula. Y el problema, para mí, que fue muy impactante, es, estás teniendo muchas pérdidas, estás teniendo pérdidas del 30, del 50% en la matrícula, y hay algo al interior que te está generando esos problemas, ¿no? Para mí, mi hipótesis era la planta docente. O sea, hay algo en la planta docente que está ocurriendo, que está haciendo que el alumno se vaya, ¿no? Que el alumno no quiera saber más de la licenciatura, y hay que empezar a cambiar mucho la didáctica que se estaba haciendo. Pero bueno, ya después platicaremos un poquitito más con detalles. Pero bueno, entonces yo tenía que hacer un plan, tenía que montar una estrategia, tenía que establecer ciertos supuestos que estaban ocurriendo dentro de un entorno, dentro de una licenciatura, y empezar a armar una estrategia para tratar de resolver. Lo mismo sucede aquí. Yo tengo un problema, yo tengo que hacer todo un plan, una planeación muy calculada, una estrategia muy bien pensada. Hay que hacer mucho ejercicio de reflexión y tengo que establecer hipótesis. Y entonces viene, como ya entrando en materia, tener claro un problema, me regreso, tener claro si ese problema empieza desde tener la consecuencia de una exposición, o sea, si yo tengo un problema de caries dental y veo que la enfermedad como tal ya está presente, entonces yo tengo la enfermedad como un evento que a mí me interesa,
y quiero ver de manera retrospectiva hacia atrás cuáles fueron los factores de exposición para que se diera ese evento. Entonces yo parto del evento y trato de buscar las causas, me voy hacia atrás. La otra es que yo tengo una exposición, no sé, quiero poner un ejemplo claro. Ah, yo tengo una matrícula de 45 alumnos que ingresan en una generación X y quiero ver en qué momento los alumnos empiezan a abortar la misión, se empiezan a ir. Entonces, yo parto de un grupo que está expuesto y el evento que espero es que se salgan, que se den de baja. No, no lo deseo, obviamente, pero quiero saber cómo es que a partir de un grupo en el que yo empiezo, este, se empiezan a dar esas fugas, se empiezan a dar esas bajas. Quiero saber por qué se dan esas bajas, pero también quiero saber por qué los alumnos que permanecen, por qué permanecen. Entonces, yo parto de un grupo expuesto y quiero seguirlos a través del tiempo para ver qué es lo que está ocurriendo durante ese seguimiento para que el alumno renuncie o se vaya, ¿no? Y el alumno que permanece se quede dentro de la escuela. Y la otra es que yo tengo toda la información de 6 años de generaciones de medicina dental que han estado ahí. Tengo bases de datos con los nombres, bueno, no, los nombres no me interesan, con la edad, el sexo, el año de ingreso, cuántas materias reprobaron, qué materias reprobaron. Tengo bases de datos. Entonces, en cualquiera de los escenarios, yo tengo varias preguntas de investigación. Otro posible escenario es, eso es muy viable de medir. Tengo un grupo de segundo semestre, el grupo uno, el 200 y el 201. Son dos grupos que tienen características muy particulares, que se conforman de una manera muy particular. Y observo que en un grupo tienen un muy buen rendimiento, ¿sí? Hay un grupo que tiene muy buen rendimiento y tengo otro grupo que tiene muy bajo rendimiento. Entonces tengo un grupo que lo considero como caso por el buen rendimiento y tengo otro grupo que lo considero como control porque tiene un bajo rendimiento o al revés. Si mi problema es los de bajo rendimiento, ahí yo los considero como casos y los que tienen alto rendimiento como controles. Quiero ver qué sucede con cada uno de ellos y qué variables alrededor de ellos pueden estar explicando el rendimiento de cada uno de ellos. Y entonces ya medio, si llevaron epidemiología, lo pueden empezar a visualizar. Voy a tener un grupo de casos y un grupo de controles. Y entonces los voy a seguir sobre el tiempo, hacia adelante, de manera prospectiva, para ver qué es lo que ocurre. O los puedo seguir o les puedo dar seguimiento hacia atrás, de manera retrospectiva para ver qué es lo que ocurre con el desempeño de los estudiantes. Entonces, yo voy a tener diferentes escenarios y eso a mí, teniendo claridad sobre la causalidad o sobre la exposición y el evento de interés, yo voy a poder armar un diseño de investigación. Hay diferentes tipos de investigación. Yo me centro mucho en la investigación epidemiológica, pues porque es mi área, y es con lo que más he trabajado en un momento dado. Lo que hace rato les mencionaba sobre los ORs, hay una manera de interpretar los resultados, hay una manera de generar ciertas conclusiones y estos dos artículos son artículos que a mí me parecen buenos, probablemente este no sea lo más correcto, pero son artículos que son muy claros en la metodología para que se sigue para hacer ciertas investigaciones. Y entonces, esta tabla, bueno, busco la manera de poder rescatarla y compartírselas. Esa a mí me parece una tabla súper sencilla, muy clara en el sentido de cuáles son los diferentes estudios que existen, cuáles son las metodologías, cuáles son las limitaciones que pueden tener, y para qué sirve cada uno de ellos. El primer caso, que yo poco lo he trabajado, lo he trabajado más quizás con los médicos, este, se llama reporte de serie de casos, reporte y serie de casos. Es una metodología muy sencilla
A este tipo de estudios corresponden los estudios, los casos que son muy raros, o sea, que son casos clínicos que están asociadas a algún síndrome, que tiene no sé, características muy particulares, o simplemente lo que ocurrió, por ejemplo, con COVID, cuando hubo el primer caso reportado, si se acuerdan, hablaban de Shanghái y una serie de cosas. Cuando tienen ese primer caso, lo reportan porque es muy raro. O sea, algo que está sucediendo con él es que tiene un cuadro clínico muy particular, es hombre o tiene cierta edad, se dedicaba a cierta actividad profesional, había viajado al exterior, una serie de cosas. Entonces, eso también se reporta y se conoce como un reporte de casos o un reporte de serie de casos cuando ya son más de 5 o cuando son 10 describen las características clínicas de este sujeto y lo reportan. Sucede en la odontología, sí, con algunos tipos de cáncer, con algunas patologías muy raras. Actualmente, espero se los hayan compartido en su clase de EPI y de salud pública. Actualmente Boca ha adquirido muchísima importancia porque resulta ser que Boca es un indicador de muchas de las cosas que ocurren a nivel sistémico e incluso mucha de la salud bucal se utiliza como predictores para problemas cardiovasculares o incluso eventos cerebrovasculares o enfermedades crónico-degenerativas. Y Boca ha ido adquiriendo una importancia y una relevancia bien interesante porque muchas de las cosas que nos explican la boca nos van a explicar lo que está sucediendo a nivel sistémico. Pero bueno, reporte de casos son muy bonitos, son muy descriptivos, pueden utilizar metodología cualitativa para tomar ciertas entrevistas, y regularmente se utilizan para cuando hay condiciones muy particulares, muy raras y que vale la pena reportarlos. Puede haber mezcla un poco de la metodología cualitativa. La herramienta que utilizan son las entrevistas para ver qué ocurre con la persona, saber cómo estuvo expuesta, qué cosas hacía, no lo sé, qué comía, qué fumaba, todo. Y va a haber cierta subjetividad, que es como una de las limitaciones, pero la información para mí siempre es oro, porque va a ser información que nos va a permitir entender cómo es que está ocurriendo la enfermedad y con ciertas características. Cuando ocurre COVID, es un caso que a mí me gusta mucho y han habido muchas enfermedades que son muy representativas. Se empiezan a tomar ciertas características es más susceptible para cierta edad, para cierto sexo, para ciertas actividades físicas o laborales, perdón, para cierto nivel de escolaridad. O sea, siempre se perfilan y sirven mucho. Esa información sirve de mucho porque cuando la enfermedad sale del país de origen, los demás países estamos obligados, entre comillas, a tener ciertas medidas ya de prevención o ciertas políticas públicas que se tienen que armar en segundos para poder actuar inmediatamente. Eh, el otro estudio que se hace son los estudios transversales. Creo que son los que más hacemos, porque son estudios muy fáciles de hacer, son estudios muy económicos, implican solo una medición, tiene una gran cantidad de errores que se conocen como sesgos, ¿sí? Un error es un sesgo, ¿no? Por ahí voy a utilizar de repente la palabra de una manera ya muy normal, un sesgo. ¿Qué implica un sesgo? Que hay un error. Un error en la medición o un error en la persona que mide. Hay una gran cantidad de sesgos que se pueden estar presentando, pero este tipo de estudios tiene sesgos muy particulares. Estos estudios transversales, aunque tienen muchas limitaciones, tienen ciertas debilidades, han sido estudios que han sido empleados para tratar de identificar ciertas asociaciones. Por ejemplo, uno de los hallazgos de mayor relevancia a nivel mundial fue un estudio transversal que se hace para las personas con cáncer de pulmón, en donde se pregunta sobre los hábitos y el consumo de tabaco. Sale una asociación como factor de riesgo al consumo de tabaco
No es un factor de riesgo explicativo como tal, como puede suceder con una corte, pero resulta ser que da pie para indagar sobre el consumo de tabaco y como un factor de riesgo hacia el cáncer de pulmón. Y se acertó, ha sido un estudio de mucha evidencia, y que se han tomado medidas de salud pública para hacer propuestas. Este, eh, lo platicábamos de manera muy puntual. Ay, em, los estudios transversales son muy económicos. Un estudio transversal también es conocido como un estudio de prevalencias, ¿sí? De los estudios de transversales se desprenden las prevalencias como tal. Uno de los segundos, bueno, es un estudio que es bonito, es económico, tiene ciertos errores en la medición, y siempre son estudios generadores de hipótesis como tal. Este tipo de estudios, aunque, bueno, lo voy a brincar. El siguiente estudio son los casos y controles, también se conocen como estudios de panel. Son estudios también muy bonitos. Aquí principalmente hay problemas de enmascaramiento, se le llama, en donde yo puedo tener definido perfectamente qué es un caso y yo tengo que buscar un control. O sea, yo tengo por un lado algo que voy a identificar como un caso, pero como contraparte voy a tener otro sujeto que va a ser mi sujeto control. El problema es que deben de tener características similares. La característica más importante del control es que en cualquier momento se pueda volver caso. Hay dinámicas de pareamiento. Puedo tener un caso y tener tres controles. Son estudios pareados como tal. No hay como tal un número de muestra, o sea, no hay un tamaño de muestra específico. De repente, se puede aplicar cierto criterio para muestrear. Me regreso un poquitito a transversales. En estudios transversales, algo que se busca es que sean estudios representativos, que tengan ciertos tamaños de muestra con procesos de aleatorización para que el resultado que se obtenga se pueda inferir o se pueda generalizar hacia la población en general. Aquí sí los tamaños de muestra son muy, muy importantes. Se obtienen medidas de frecuencia, medidas de prevalencia como tal, y son interesantes. Tienen una fortaleza bien interesante cuando están muy bien hechos. En el caso de los estudios de causas y controles, no hay medidas de inferencia, no hay medidas de asociación, quizás hay riesgos relativos o incluso razones de momios, pero es muy limitado a una población. Regularmente se utilizan para enfermedades que son poco frecuentes. Algunos hablan de enfermedades que tienen prevalencias del 5, del 10%, o sea, son enfermedades raras. Tratar de identificar los controles llega a ser complicado. Una de las indicaciones clínicas, por ejemplo, es que si yo tengo identificado el caso, puedo buscar dentro de la familia de ese caso para tener un control. Pero lo que hace rato les decía, pueden haber problemas serios de enmascaramiento. Son estudios que son más costosos y pueden haber sesgos de memoria al interior del diseño. Se tiene que hacer una logística, se tiene que diseñar muy bien una encuesta para poder recolectar información de manera retrospectiva y tener información lo más puntual posible. Pero bueno, son estudios interesantes, se han hecho aquí en México. En dental no los conozco tanto, no tengo algún estudio puntual establecido, pero bueno, son estudios bonitos. El siguiente estudio, que a mí me parece que son como de lo más bonito, de lo más preciso, que entra casi como un estudio experimental, son los estudios de cohorte, con una H intermedia o los cohorts, que son estudios donde yo tengo una población base libre de la enfermedad y yo los voy a seguir con el tiempo, ¿no? Son estudios que tienen un componente ético muy, muy riguroso, muy complicado,
porque en cualquier momento podemos poner en riesgo la integridad de la persona. Son estudios que duran mucho tiempo, son muy costosos. Regularmente, o incluso algo que dice la literatura, es que estos estudios se pueden parar porque se acaba el presupuesto. Este, Se pueden aplicar de diferentes maneras. Hay estudios de corte, por ejemplo, que se han hecho aquí en México con relación, por ejemplo, a enfermedades con compromiso inmunológico. Había o hay una corte de lupus en el Nacional de Nutrición. Había una corte de cáncer de pulmón en el Nacional de Enfermedades Respiratorias, en el INER. Y hay cortes. Había un estudio de corte incluso para pacientes con VIH, pero bueno, son estudios muy costosos. Son estudios que sí hablan de factores de riesgo como tal, son causales completamente. Y de ahí hacia donde quieran, ¿no? O sea, pueden haber estudios de corte que no implican intervenciones o que pongan en riesgo a las personas. De los estudios, por ejemplo, que pueden desprenderse de la odontología. No, no, no es que sea viable, aclaro, ¿eh? Pero personas, por ejemplo, que tienen todas las condiciones para desarrollar enfermedad periodontal, seguirlos en el tiempo hasta identificar en qué momento la enfermedad periodontal se manifiesta como tal y se van siguiendo, se va tratando de tener un registro de todas las exposiciones que tuvo el paciente y en qué momento la enfermedad periodontal se adelantó. Pero bueno, son estudios muy bonitos, son muy caros, son estudios completamente causales, son explicativos completamente. En México hay sembradas varias cortes, y incluso hay estudios híbridos o le llaman casos y controles anidados en una corte. Son estudios muy complejos en metodología y regularmente se trabajan de manera multidisciplinaria. Otro tipo de estudios son los estudios ecológicos. Em, Hay mucha información para hacer este tipo de estudios. Los estudios psicológicos particularmente parten o toman la materia prima a través de bases de datos que se encuentran publicadas o que se tienen almacenadas. Son estudios con mucho error, porque obviamente voy a tomar información de la cual no estoy seguro que sea una medición confiable. Algo que, por ejemplo, sucede es que tomamos bases de datos. La Secretaría de Salud en México, o México como país, tiene una de las bases de datos más importantes a nivel mundial. Anteriormente se conocía como los cubos dinámicos. Actualmente el sistema se llama SINBA, y es una información que está disponible. Hay información dental como tal. Actualmente no he navegado, pero espero algún día poder hacerlo. Existe todo lo relacionado con la carga global de la enfermedad. Hay información de boca y se puede tener acceso. Anteriormente, el sistema de vigilancia epidemiológica, el CIBEPAF, a nivel bucal, tenía disponibles las bases de datos que se utilizaban para generar todo el documento que se publica de manera bienal. En algún momento yo traté de buscarla, no la encontré, pero bueno, estudios ecológicos se apoyan en las bases de datos que existen disponibles o que se tienen almacenadas en algún lugar, y que se pueden analizar. El problema es que tienen sesgos importantes en la medición, son poco confiables y se puede cometer el error de inferir la información que estamos teniendo y tratar de traspolarla o generalizarla a la población, cuando en realidad, pues, no sabemos en realidad cómo es que se generó toda esa información. Otro tipo de estudios, esto tiene una área completamente que se llama epidemiología clínica, que son los ensayos clínicos. Estos son estudios con muestras muchísimo más pequeñas. El tipo de análisis no lo diría que es mucho más sencillo, pero regularmente no tiene un reto como cuando hablamos de estudios epidemiológicos poblacionales. Aquí particularmente se tiene un estricto control a la exposición
de las personas. Son estudios muy costosos, regularmente están financiados por algunos laboratorios, también se presta mucho a ciertas dicotomías. O ciertos conflictos de intereses por parte de las empresas para que se hable bien de un medicamento, para que no se den como ciertos resultados a deseos de quien contrata, ¿no? Son muy buenos, pero tienen todo un reto metodológico. Hay un área específica que se llama epidemiología clínica, que hace ensayos clínicos. Esta área de trabajo era muy dominada por los médicos. Desde que yo estudié, hace ya algunos añitos, los nutriólogos han tenido muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo dentro de los ensayos clínicos. Tienen metodologías muy bien armadas, y se han vuelto como los papás del ensayo clínico. En odontología, no lo sé. Pueden haber ensayos clínicos con pastas de dientes, con enjuagues bucales. Yo no conozco alguno en particular. Este, y bueno, sí, regularmente están respaldados por alguna marca en particular. Y al final están las revisiones sistemáticas. No es tan fácil la metodología de las revisiones sistemáticas. Tienen todo un tema metodológico, es un reto metodológico muy, muy puntual. Pero este tipo de revisiones sistemáticas se vuelven interesantes porque a partir de aquí se desprende lo que es la medicina basada en evidencias o la odontología basada en evidencias. Hay revisiones que se vuelven clásicos en la literatura, dentro de la odontología o dentro de muchas áreas. Hay áreas que se encargan de estudiar, no sé, estudios de caries dental, por ejemplo, ¿no? Cómo se mide, factores de riesgo, sacar ciertas conclusiones bastante contundentes de todo lo que se ha publicado. Hay criterios, no cualquier estudio se incluye en una revisión sistemática. Hay criterios que se colocan como filtros desde que se están bajando los artículos. Y una vez que se tienen los artículos seleccionados, se busca que el artículo tenga cierta confiabilidad, cierta validez, que tenga un menor número de sesgos, que tengan muestras representativas, que tengan selecciones aleatorias para poder incluirlos. Al final, no sé, hay estudios que son de revisiones sistemáticas que dice que se empezó con una muestra de 1500 artículos. Al final solamente se analizan 15, que son los que incluyen todos los criterios de selección. Esta tabla, échenle una revisada, es muy sencilla, muy clara, y les ayuda mucho si en un momento dado van a hacer investigación o si van a hacer una especialidad. Las especialidades regularmente les piden una tesis y tienen que terminar sí o sí con algún diseño epidemiológico. Aquí es el QR. Ayer lo revisé, seguía activo, que es un acceso a un drive para poder bajar ciertos artículos. Ok, hablando en materia, los diseños epidemiológicos se van a clasificar de diferentes maneras. No sé qué escuela hayan llevado en su clase de metodología y de epidemiología. Yo estudié más con la escuela americana, la escuela de Kleinbaum, y muchos de los estudios que yo por lo menos conozco son de manera muy sencilla. No, yo no entro mucho en los rompecabezas de acuerdo a la manipulación, al seguimiento, al tipo de análisis. Se simplifican de una manera muy sencilla, los vemos más adelante. Pero van a haber diferentes tipos de estudios epidemiológicos y va a depender mucho de su clasificación. La primera parte es que van a haber estudios que van a ser experimentales y van a haber estudios que son observacionales. Cuando hablamos de un experimento, prácticamente solo hay que pensar en un ensayo clínico o en un estudio de cohorte, pero siempre, siempre, siempre la parte ética va a estar presente, va a decir si se puede o no se puede. Hay comités de ética muy estrictos, muy rigurosos, que les van a decir si se puede o no se puede. En el caso de los estudios observacionales, también se debe de contar con un aval de un comité de ética. Y regularmente no se hace ninguna intervención, solo se hace un cuestionario, se hace alguna medición muy sencilla. Aquí es importante
referirlos al Reglamento General de Investigación en materia de salud. Es un reglamento que nos rige a nosotros dentro, en México, en un contexto mexicano, también en un carácter internacional, está Nuremberg y está Helsinki, que son normativas que aplican, que prácticamente se menciona sobre no poner en riesgo la integridad de la persona y también se consideran los estudios de acuerdo al riesgo. Hay criterios muy puntuales, muy exquisitos, porque si voy a sondear, ya estoy poniendo en riesgo al paciente por entrar al surco. Si voy a entrar a boca, estoy entrando en el paciente. Si voy a sacar sangre, tiene un nivel de riesgo más alto. Pero bueno, no es tema de aquí. Solamente saber que hay estudios experimentales, hay estudios observacionales y hay estudios que se consideran como cuasi experimentales, que son más bien como los casos y controles. Hay estudios que de acuerdo a su seguimiento, lo que hace rato les mencionaba, ¿no? Yo tengo un evento que a mí me interesa medir, le voy a dar seguimiento hacia adelante o le voy a dar seguimiento hacia atrás, no creo que es como un pleonasmo darle seguimiento hacia atrás, pero voy a tratar de obtener información del pasado, para saber como la exposición que haya tenido el paciente, o me voy hacia adelante y lo voy siguiendo sobre el tiempo, o tomo una medición en un momento así en el tiempo, como una fotografía instantánea y solamente voy a cuantificar qué es lo que ocurre en ese momento. No sé qué va a ocurrir después, no sé qué va a ocurrir antes, pero es válido como un tipo de estudio. Va a depender mucho del tipo de problema que tenga en mano. Eso es bien importante porque regularmente cuando tenemos ya un problema o una situación que nos interesaría investigar, la primera parte que nos tenemos que preguntar, reflexionar, es ¿de dónde estoy partiendo? ¿De la enfermedad como tal o de la exposición como tal? Entonces, si yo parto de la exposición, hablo de que parto de la causa y trato de irme hacia adelante para tratar de entender el efecto. O la otra es que yo parta del efecto y me voy de manera retrospectiva para poder identificar la causa. Ejemplos. Mm, yo tengo, no sé, para enfermedad periodontal, una población de adultos de 35 años y más, hombres y mujeres, los cuales tienen ciertas características en particular, pero en ellos hay un factor muy común que es que fuman y toman. Pues están en la etapa de la fiesta, está bien, es parte de las cosas que debemos saber, y yo en ellos quiero ver cómo la exposición al tabaco y al alcohol predisponen o incrementan el riesgo de desarrollar enfermedad periodontal. Yo parto de la causa, me voy al efecto como tal, y mi efecto es enfermedad periodontal. O el otro ejemplo, yo parto de un evento como tal, de ya tengo la enfermedad periodontal y me tengo que ir de manera retrospectiva para saber si el paciente es hombre, si es mujer, si fuma, si no fuma, si consume alcohol, qué tipo de alcohol, si consume alguna droga, si la frecuencia de su higiene bucal, una serie de cosas que a mí me pudieran interesar. Pero aquí lo más importante es tener claro desde dónde estoy partiendo, desde la exposición, desde los factores de riesgo, o estoy partiendo desde ya la enfermedad y quiero ver de manera retrospectiva qué factores de riesgo están presentes en esta situación. Igual, cuando yo clasifico los estudios, dependiendo el momento, yo parto igual, ya desde el evento presente como tal, quiero ver hacia atrás cómo es que estuvo expuesta la persona o hacia adelante cómo es que se va a exponer. Si es hacia atrás, le llamo retrospectivo, si es hacia adelante, le llamo prospectivo. No tiene mayor complicación, regularmente los vamos a hacer de manera más retrospectiva. Prospectivos es cuando hacemos alguna corte, y no hay, solo hay que tener claro, qué es lo que estoy midiendo desde un tiempo cero. Esta es la clasificación que hace rato les decía, van a haber estudios experimentales. En un estudio experimental, el investigador tiene control sobre la exposición, sobre los factores de riesgo.
Hay cierta aleatorización para poder seleccionar a los sujetos, y también para asignar a la exposición que yo pretendo medir. Van a haber pseudo experimentales o de intervención y no están aleatorizados. Ahí prácticamente yo necesito identificar quiénes ya están expuestos, quiénes no están expuestos, y los voy siguiendo un poquitito sobre el tiempo, pero no sobre una exposición que yo intencionalmente dirija. Y los estudios no experimentales u observacionales son transversales, o sea, son los estudios más sencillos, no voy a exponer a nadie, solo voy a hacer una medición, y no tengo control de muchos factores de riesgo a los que va a estar expuesto el sujeto. Y esto a mí me hace mucho ruido cuando me toca revisar alguna tesis o alguna publicación. Eh, es demasiado ñoño también. Cuando ya te invitan a revisar artículos es porque ya medio te conocen. Cuando los artículos dicen que van a realizar un estudio longitudinal, un transversal longitudinal de asociación correlacional y demás, regularmente es así, espérame tantitito. Tenemos que guiarnos nuevamente a la metodología. ¿Lo estás siguiendo sobre el tiempo? ¿Le vas a hacer varias mediciones en el tiempo? Si la respuesta es sí, ok, es un longitudinal. Si no se las vas a hacer, nada más le vas a hacer una medición sobre el tiempo, es un transversal. No te compliques la existencia. Regularmente, mucho en odontología, le colocan muchos apellidos a los estudios. Claim es muy sencillo en cuanto al tipo de estudios que presentan. Cuando yo tengo un grupo que están libres de la enfermedad y los voy a seguir hacia adelante. Obviamente tengo identificados qué grupo está expuesto y no está expuesto. Por el hecho de darle seguimiento hacia adelante, los voy a conocer como una cohorte. Cuando tengo dos grupos, uno presenta la enfermedad, otro no presenta la enfermedad, los voy a reconstruir de manera retrospectiva. Les voy a llamar casos y controles. Cuando yo solo voy a tomar una fotografía instantánea, voy a hacer una medición única. No me interesa saber qué ocurrió antes, qué ocurrió después, solamente la medición en ese momento. A eso le voy a llamar estudio transversal. Son los más utilizados, son los más económicos, son interesantes por hacer y demás. Los estudios ecológicos parten de bases de datos. También son conocidos como estudios de conglomerados. Regularmente la unidad de análisis son los grupos o las bases de datos como tal. La interpretación debe hacerse con muchísimo cuidado porque existe un gran problema en la confianza de la medición de los datos como tal. Regularmente, esta clase me ha tocado darla en diferentes escenarios, en diferentes áreas, para médicos, para nutriólogos, para odontólogos. Toda esta metodología se entiende mejor o este modelaje epidemiológico se entiende mejor cuando lo aterrizamos en diferentes escenarios. Voy a ser muy breve para no agobiarlos, no aburrirlos. Mi primera situación, que es que ojalá se inquieten un poquitito meramente para tratar de explicar qué ocurre. Yo tengo un problema que está relacionado con el desempeño de los estudiantes de licenciatura en medicina dental. Mi indicador, lo voy a decir meramente inventando cosas, ¿eh? Mi indicador tiene que ver con una cuestión del desempeño que obtienen en el EGEL. De mis 20 estudiantes que presentaron el EGEL, pues resulta ser que solamente 5, bueno, no, que 15 acreditaron. Dos salieron con sobresalientes, pero cinco no acreditaron el EGEL. Yo ahí tengo un tema, ¿no? Yo quiero saber qué es lo que ocurre, quiero identificar cuáles son las áreas de oportunidad que me van a permitir trabajar con las próximas generaciones para tratar de mejorar este desempeño, ¿no? Obviamente yo me estoy guiando de un indicador que está construido a nivel nacional, que es el EGEL. Quiero saber cuáles son los factores de debilidad y quiero fortalecerlos. El ejemplo no está los números sí son inventados, pero por ejemplo, para este gel
la apuesta es trabajar mucho en áreas de debilidad que tuvieron en los semestres, en los años anteriores, tratar de fortalecer las cuestiones de salud pública, de prevención, de epidemiología, porque en resultados anteriores ahí ha habido problemillas, ¿no? Pero bueno, entonces yo tengo, mi problema es el desempeño de los estudiantes. Mis preguntas que a mí me inquietan como investigador o como alguien dentro del área de enseñanza es de qué manera se pueden aprovechar las tecnologías en el rendimiento de los aprendizajes, aprendizaje de los alumnos, cuáles son los factores que influyen en el rendimiento académico de los alumnos. Ya les platiqué un poquitito del contexto en el que en mi situación fue tratar de abordarlo, ¿no? Situación 2: cambios en la alimentación durante el confinamiento por COVID-19 en la Ciudad de México y zonas rurales. Aquí yo coloco un concepto que me gusta mucho, que se llama causalidad inversa, igual otro punto de ñoñez. Causalidad inversa prácticamente se centra en entender qué fue primero, el huevo o la gallina. Es toda una discusión, ay, no sé, pelearse con la gente, pelearse con los grupos de expertos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo aquí digo que hay un problema en los cambios de alimentación durante el confinamiento del COVID. Yo lo estoy atribuyendo que por el COVID la gente dejó de alimentarse. Reflexionenlo ustedes. Seguramente estaban en casa, estuvieran encerrados. Sucedieron muchísimas cosas, ¿no? Mi apuesta, mi pregunta de investigación era que durante el COVID algo pasó que la gente subió de peso. Y por ahí hay muchísimas explicaciones. Yo le coloco causalidad inversa. ¿Por qué? Porque probablemente no fue el COVID. Probablemente desde antes del COVID nuestra alimentación ya estaba basada mucho en carbohidratos. O sea, en realidad el COVID no hizo que se modificara la alimentación, probablemente exacerbó las conductas alimentarias por la ansiedad, por la depresión, por el encierro, por una serie de cosas, pero en realidad el patrón ya lo veníamos arrastrando desde hace mucho y el COVID solamente exacerbó, ¿no? Por eso se llama causalidad inversa. No es que el COVID haya causado el problema de alimentación. En realidad, el problema de alimentación ya estaba desde antes. Pero bueno, las preguntas que yo les planteo a los grupos de trabajo en los que participo con ellos es cuáles fueron los motivos por los que se modificaron los hábitos de alimentación, si es que hay un motivo, qué porcentajes de la población incrementó el consumo de alimentos procesados, cuáles han sido las estrategias masivas de comunicación para prevenir hábitos saludables de alimentación. La situación 3: comorbilidades asociadas a la nutrición en población de adultos mayores. Son dos temas de nutrición porque participo como profesor de metodología de la investigación, ¿no es cierto? Sí, bueno, sí, de metodología de la investigación, pero en especial trabajo haciendo colaboración en diferentes trabajos de investigación que se hacen en nutrición y entonces mucho, de repente tengo que hacer como un cambio de cassette para abordar temas que son del dominio de ellos. Para mí es una obligación medio conocerlos para poder abordarlos y poder entender las problemáticas. Y bueno, también aprendo muchísimo de ellos, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia de diabetes mellitus, de hipertensión arterial, de obesidad y sobrepeso en la población de adultos mayores? Aquí viene un concepto que quiero rescatar. Cuando hablamos de epidemiología en la clase que les di de manera presencial, hablábamos de sindemia. La sindemia es una condición donde varias enfermedades están presentes en una misma población. México a partir de la pandemia se define como una población sindémica. Es decir, hay una población que tiene diabetes, hipertensión, sobrepeso u obesidad de manera simultánea. O sea, la carga de enfermedad en la población mexicana es muy alta. Y eso nos hace a nosotros una población sindémica. Y finalmente, ¿cuáles son los factores de riesgo que se asocian con la obesidad en adolescentes? Les toca mucho a ustedes. Ojalá lo puedan ver, ojalá. Háganse de tarea observar. Algo que ocurre, por ejemplo, en población infantil es que dejan de masticar los alimentos. Observen cuántas veces mastica un niño, y cuál es la calidad de masticación. Por ahí alguien lo ha observado, ¿no? Resulta ser que ya casi no masticamos. Por eso también hay muchos problemas de malposición, por eso el ortodoncista llega a tener muchísimo trabajo, porque no estamos aplicando las funciones para las que fuimos diseñados. Masticar, triturar, desgarrar,
poner en funcionamiento los músculos de la masticación. Bueno, todas estas preguntas de investigación son mucho para que se desarrollen, para inquietar mucho a las personas que están escuchando la clase. Van saliendo muchísimas preguntas, muchísimos comentarios. Ojo, no quiere decir que yo tenga la razón. Para mí son preguntas que tengo que plantear, que hago intencionalmente para tratar de inquietar a la población. Cada una de ellas las voy analizando de manera puntual. Voy tratando de analizar, por ejemplo, cuando hablo de bajo rendimiento académico, busco tratar de explicarlo a través del nivel socioeconómico, de la edad, del estado civil, del estado laboral, de la actividad física, del turno. En el caso, por ejemplo, de ustedes, pues hay que pensar en estas mismas variables. Sé que algunos de ustedes trabajan, la edad promedio de ustedes, el nivel socioeconómico, si hacen alguna actividad física, en qué momento están tomando las clases, en la mañana o en la tarde. Y algo que siempre, que lo dije muy puntualmente en la primera sesión es, ¿cómo lo voy a medir? O sea, yo, la variable en la que piense, desde el punto de vista cuantitativo, tengo que pensar cómo lo voy a medir. Si de repente, voy a decir una cosa que igual no sea tan correcta, que de repente digo, no, pues es que los alumnos de medicina dental de La Salle, su rendimiento depende del nivel de espiritualidad que tiene cada uno de ellos, ¿no? Pues porque es una escuela católica, por una serie de cosas, ¿no? Y en ese momento alguien que hace metodología o que hace un poco de estadística me va a decir, a ver, espérate tantito, Alberto, ¿cómo vas a medir el nivel de espiritualidad de los niños de La Salle? ¿Cómo lo vas a hacer, no? Y entonces ahí entro yo en un conflicto existencial porque yo creo que el nivel de espiritualidad me va a explicar muchísimas cosas, ¿no? Probablemente sí, no lo sé, tarea para ustedes. Y entonces yo tengo que buscar en la literatura si existe algún instrumento o algún cuestionario, perdónenme, cuestionario e instrumento es lo mismo, ¿sí? O encuesta, son cuestionarios, son instrumentos que se utilizan. Buscar en la literatura internacional si existe algún cuestionario que me evalúe el nivel de espiritualidad o de fe o una serie de cosas. Probablemente lo exista, yo no lo sé, no lo he buscado. Y entonces, si hay una respuesta, si hay un instrumento, después viene otro ejercicio que es, ¿aplica a población mexicana? O sea, igual existe un instrumento que está hecho para los musulmanes. ¿Aplica para el contexto mexicano, para la religión católica? No lo sé. Si es válido y si está validado, va adelante. Si no, no lo pueden utilizar. Bueno, son criterios ya muy rigurosos dentro de la parte epidemiológica, pero siempre, siempre, siempre que tengan una variable, pregúntense cómo lo voy a medir. Si no es viable medirla, la hay que sacarla o hay que buscar cómo se puede medir. Rendimiento, ok, me voy a seguir ya. Estos son meramente ejercicios. Me comprometo en mandarles la presentación y para que ustedes la puedan analizar. Y bueno, estas medidas de resumen de variables cualitativas, es nuestra siguiente sesión. Espero hacerlas más al ratito. Esto de hablar con la computadora ya es todo un reto, de no dispersarse. Les compartía que cuando fue pandemia y estábamos dando clase, sí habían momentos como de mucha, no sé, de sentir que uno hablaba con la pared, así literalmente. A mí me generaba mucha ansiedad, me generaba como esta cuestión de, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué terminé hablando con una pantalla? Es- Este, Era un sentimiento raro, un poco desesperante. Pero bueno, espero igual les sea de utilidad la presentación. Los estoy subiendo a YouTube porque creo que nos están cargando de manera completa. Por ahí si lo pueden escuchar. Les va a servir a ustedes, chicos. A mí me va a servir porque estoy repasando mucho de los temas con los que trabajo en la Escuela de Dietética y Nutrición, y bueno, y aparte es algo que a mí me apasiona mucho hacer epidemiología.
Espero, no sé, en algunos años estar tener líneas de investigación en la Salle y empezar a hacer ciertas publicaciones. Son muy bonitas. Es un ejercicio que es todo un reto cognitivo: publicar, escribir, analizar, correr una base de datos. Ustedes no llevan estadística, en el siguiente programa de estudios no la van a llevar, pero es muy bonita la estadística. Si la sabemos correr, analizar, deja mucho. Sale, chao.